Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos con lo que mencionábamos hace un momento, que es una situación bastante, lamentable, preocupante, y es que el Ministerio de Salud ya registra 11 muertes por tosferina en lo que va de este 2025. Mencionábamos que la mayoría son de casos de recién nacidos. Y bueno, el Ecuador se mantiene en alerta, ¿no? Hay brotes en 4 provincias. El ministro de Salud, Edgar Lama, ha confirmado que los casos de tosferina se mantienen en más de 321 casos, con un brote concentrado en estas 4 provincias y con un aumento de contagios que realmente está preocupando a las autoridades. La pregunta es, ¿tenemos que preocuparnos? ¿Qué medidas debemos tomar, aparte del uso de mascarillas en las escuelas y colegios, para cuidar a nuestros niños, a nuestros hijos? ¿Qué pasa si tenemos un recién nacido? Eso lo vamos a preguntar a la doctora Ángeles Costa, pediatra especialista en infectología pediátrica. Gracias, doctora, por acompañarnos. Bienvenida. Bueno, muy preocupante lo que estamos viviendo, esta alerta de tosferina en las provincias que más casos hay, es Guayas, Pichincha, Manabí, Santo Domingo, donde ya se han desplegado las autoridades, brigadas de vacunación para contener esta propagación de la enfermedad que se menciona es altamente contagiosa. ¿Qué nos puede comentar, doctora, sobre la tosferina, sobre lo que se está viviendo ahora mismo y las recomendaciones para los padres de niños, adolescentes, pequeños, recién nacidos, en fin, cómo cuidarnos? Bienvenida, doctora. Hola Verónica, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues la tosferina es una enfermedad producida por una bacteria, Bordetella pertussis, es el agente etiológico causal. Esta bacteria es altamente contagiosa, se transmite por vía respiratoria a través de toser, estornudar, conversar, inclusive cuando existe alta carga. Y pues a quien más afecta es a los niños, y dentro de este grupo los niños menores de 1 año, y si podemos hacer un acápite más pequeño en donde se puede presentar con mayor fuerza, mayor gravedad en los niños menores de 6 meses. Ujú. Lo principal es mantener las medidas de prevención, ¿sí? Y dentro de las medidas de prevención, siempre como la principal va a estar la higiene. Y parece que se nos olvidó un poquito ya con la pandemia. Entonces, en la higiene por COVID, a pesar de que la transmisión sea respiratoria, la higiene de manos es fundamental, ¿sí? Al nosotros presentar un síntoma respiratorio, y a esto me refiero, todos estornudos, usar el borde interno del codo, o sea, es básico, ¿no? Fundamental. Usar mascarillas si es que tenemos síntomas respiratorios, lugares poco ventilados, mantener los lugares ventilados, que no sean lugares cerrados, y evidentemente mantener los esquemas de vacunación actualizados. Entonces, con esas focalidades, comprendiendo que esa va a ser la base para la prevención de enfermedades infecciosas, en este caso tosferina, aprendamos la lección, ¿no? Aprendamos la lección como ciudadanos, y esperemos que pues la situación pueda mejorar. Qué preocupante, doctora. Ahora, para los padres, por ejemplo, de niños que tienen 6 meses o menos, ¿por qué esta enfermedad podría ser letal? Afecta específicamente a estos niños por precisamente no tener la inmunidad, ¿no? Entonces, históricamente, una enfermedad que se conocía como la tos de los 100 días. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Una tos muy prolongada que provoca dificultad respiratoria, sobre todo en los menores de 6 meses, por el tamaño de su vía respiratoria y la susceptibilidad a la bacteria. Ujú. La enfermedad grave, ¿sí? Al no estar inmunizados los niños, pues se presenta con mayor gravedad en esta población. Entonces, invitarlos a mantener los esquemas de vacunación. Justo revisaba algunos datos de coberturas de vacunación para el 2019, prepandemia. Siempre hay que compararnos con ese año, De ¿sí? ese Para lapso. no tener datos erráticos. Teníamos una cobertura para la primera dosis del 85%. Aquí comentar que la vacuna contra la pertussis, la primera está incluida dentro de la pentavalente. Ya teníamos 85%, pues evidentemente debemos llegar a un 95% de cobertura vacunal.
pero con esta vacuna no es una sola, ¿no? Entonces, la tercera dosis también se mantenía en el 85%. Y entre el 2020 y el 2022 hemos visto coberturas de entre 74 y 80%. Para el 2023, según la última cobertura, la primera dosis está en el 99% y la tercera en el 96%. Ahora, seguir así y alcanzar otros grupos de objetivos, que son los refuerzos de los 18 meses, ¿sí? Y los refuerzos de los 5 años. Entonces, eso a nivel de Ministerio de Salud y pues el resto de indicaciones que recomiendan las academias científicas. Bueno, eso en cuanto a la vacunación. Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, si es que tenemos signos de alarma? ¿Qué le podría decir a los padres de familia que pueden estar sospechando de tosferina? Porque inicialmente, pues uno no piensa en tosferina, piensa en cualquier otra infección respiratoria, pero no en tosferina. Pero, ¿qué nos podría hacer pensar que tienen nuestros niños, que tienen esta enfermedad? A ver, la principal recomendación que quiero dejar en claro es que si su niño es menor de 6 meses, si presenta síntomas respiratorios, es mejor que acuda a valoración, ¿sí? Entonces, si su niño presenta síntomas respiratorios en la situación epidemiológica actual, tiene menos de 6 meses, vaya con su pediatra, ¿sí? Solicite consulta, etcétera. Mantenga los controles, ¿no? Porque cuando es una enfermedad prolongada es capaz inclusive que cuando usted tiene su control ya tiene consulta con su pediatra, en centro de salud, en su consulta habitual. Pero recordemos que tiene 3 fases. La primera fase es una fase catarral, significa simula un resfriado común, sí, moco, un poco de tos, algo de fiebre. Esta fase puede llegar a durar de 7, inclusive hasta 14 días. Luego tenemos una fase paroxística, sí, que es en donde ya observamos la tos en accesos. Es un niño que empieza a toser y no deja de toser. Entonces empieza a toser de una manera seca y La termina tos seca, tos con flema, ¿cómo tos seca. identificar? Y esto seca, existen varios videos que sí les invito, ¿no? A que revisemos, porque es algo muy clásico en medicina, es una pregunta de pase de visita, ¿no? Haga como que tiene tosferina, entonces el paciente tose tiene tos seca, es una tos en accesos que continúa y al final tiene un estridor respiratorio, es decir, hace un cierre de las cuerdas vocales prácticamente y se escucha como un canto de gallo. Entonces, por eso es tan clásica. Claro que evidentemente estas son las descripciones históricas. Habrá que ver cómo ha cambiado la enfermedad con la introducción de vacunación, con antibióticos, etcétera. Pero bueno, pues eso es lo principal. Esta fase de los paroxismos es en donde precisamente los menores de 1 año y los menores de 6 meses, hacia el final del tos en accesos, pueden tener vómito, colocarse rubicundos, rojos o azules, sí, cianóticos. Si se presenta esto, pues definitivamente tenemos que buscar valoración, porque pues a veces el niño mientras no tiene accesos no necesita oxígeno, pero en los accesos sí puede llegar a necesitarlo y puede llegar a necesitar asistencia. ¿Cómo es el tratamiento de la tosferina? ¿Qué es lo que se hace y más o menos cuáles son las expectativas de curación por ejemplo, menores de 6 meses? Va a depender de la forma en la que se presente, ¿no? Entonces, primero vamos de formas leves, ¿sí? Las formas leves, eh, usualmente cuando no estamos con una epidemiología como la local, puede pasar desapercibido, ¿m? Claro. Pero en este caso, sobre todo en la fase catarral y al inicio de la fase paroxística, sí existe tratamiento antibiótico. Usualmente estos regímenes de 5 días máximo se administran y esto sobre todo previene que ya no sigamos excretando la bacteria. Inclusive como la bacteria tiene bastantes toxinas, entonces puede ser que todavía nos quedemos con una tos residual, pero Wow. el principal objetivo de ir deteniendo, ¿sí? La transmisión se puede lograr. El problema está un poco ya cuando el diagnóstico se sospecha en las fases paroxística tardía o ya en la fase de convalecencia, porque realmente a pesar de que el paciente tosa, es poco probable que con el tratamiento antibiótico podamos mejorar. Pero sí, en los niños menores de 6 meses se puede presentar la forma grave, entonces también existe tratamiento, sí, también existe tratamiento antibiótico intravenoso, pero aquí se puede llegar a necesitar otra cosa, otros soportes, ¿no? Ventilación,
terapia intensiva, soporte hemodinámico, etcétera. Entonces, sí, por eso sí quiero ser muy clara, si su niño es menor de 6 meses, acuda a valoración, inclusive los pediatras ya sabemos, ¿no? Citamos a nuestros pacientes cada 72 horas o cada semana para hacer un control, vigilar que todo vaya bien. Y bueno, ¿no? Y sospechar en el diagnóstico y hacer también, ¿no? Hacer las pruebas diagnósticas. Eso también es un problema con tosferina porque va a depender mucho de la fase en la que estamos para que podamos tener un diagnóstico certero. Entonces, en la fase catarral y al inicio de la paroxística, sí vamos a poder hacer diagnóstico, pero ya hacia el final, pues a veces es un poco complejo, necesitamos pruebas de serología y ahí ya se Incluso al pone un final poco se pueden complicado. presentar complicaciones, doctora. Claro, sí, sí. Las complicaciones en quienes más espera son en los más pequeños, ¿no? En el grupo de los más pequeños también quiero referirme específicamente a los prematuros, ¿sí? Pues con el avance de la tecnología, el embarazo asistido, también la edad de la mujer más tardía para tener hijos, pues el embarazo prematuro puede aumentar. Y también los prematuros van a tener mayor riesgo por su inmadurez pulmonar o por cualquier otra comorbilidad que puedan presentar. Entonces, dentro de las complicaciones principales está primero entender que algunas de ellas son el esfuerzo de toser, ¿no? Entonces, existen hemorragias en ojos o conjuntivales, también puede haber convulsiones, apnea, que es dejar de respirar, neumonía, ya dificultad respiratoria, entonces podría ponerse bastante complejo el tema, como comento, sobre todo en menores de 6 meses. Y en este grupo, importante también hacer un llamado y siempre algo conjunto entre profesionales, también conversar un poco con los ginecólogos que recomienden la vacunación en la embarazada entre 27 y 36 semanas. Se puede colocar la vacuna en la embarazada y esto nos protege al bebé hasta que pueda colocarse su esquema de vacunación. También existe la estrategia capullo, es vacunar a todos los contactos que están cerca del bebé, ¿sí? Abuelos, tíos, niñera, obviamente la madre, ¿Sugiere, todos. por ejemplo, pese a que estos adultos de niños ya tuvieron su dosis de tosferina, se puede Sí, volver a vacunar? sí, inclusive es interesante, ¿no? A veces pensamos que tratamos con cosas inanimadas, pero las enfermedades infecciosas, pues, son especies, es un ecosistema. Entonces, cuando, inclusive teniendo esquemas de vacunación al día, inclusive, Ujú. podemos ver tosferina emergente cada 3 a 5 años, ¿ok? En la situación actual, ¿sí? Posterior a COVID, pérdida de vacunación, esquemas de vacunación deficientes eh, y un problema regional definitivamente, pues evidentemente estamos sufriendo este aumento de casos. Pero sí, hay que volverse a vacunar cada 10 años contra tosferina también para pues evitar esto, ¿no? Qué interesante, amigos. A las 7:34 dialogamos con la doctora Ángeles Costa Michuy. Ella es pediatra especialista en infectología pediátrica y hay esta alerta por la tosferina que estamos hablando. También hay otras dos alertas que vamos a toparlas brevemente, pero nos concentramos en la tosferina porque es los casos que más se concentran, sobre todo en la provincia de Pichincha. Y bueno, hay también esta recomendación de acudir con mascarilla, la higiene de manos, lo que aprendimos en el COVID más o menos y también sumado a los temas de vacunación. Ahora, doctora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un niño de 1 año, de 18 meses que ya tiene su dosis de tosferina? ¿Es preocupante? ¿Debemos preocuparnos? ¿Podemos pensar que como ya está vacunado no tiene peligro? Las enfermedades prevenibles por vacunación es, aparte de prevenir la infección, previenen la gravedad, ¿sí? Entonces, sí puede presentarse la enfermedad con vacuna, pero evidentemente de una manera más leve y con menos riesgo de complicaciones. Entonces, se podría llegar a presentar, pero con estos acapites que es importante mencionar a los padres, ¿sí? Y pues definitivamente, ¿no? Si los niños, aparte de no tener un esquema de vacunación o tenerlo al día, tienen otras comorbilidades, por ejemplo, desnutrición, que es algo que en la consulta pura y dura nos vemos abocados a diario los pediatras.
Entonces, pues también hacer un llamado, ¿no? El hecho de somos lo que comemos, si comemos mejor, si tenemos una mejor alimentación, nuestra tierra es fértil, entonces sí podemos comer mejor y tener menos desnutrición. Importante, pasando del tema de la tosferina, hay otro caso, otros casos que también son preocupantes, ya que se ha confirmado 4 casos al menos de fiebre amarilla, esto en las provincias amazónicas de Morona, Santiago, al suroriente, también en Zamora, Chinchipe. Según el ministro de Salud, la fiebre amarilla está contenida en la Amazonia ecuatoriana y por eso pues el gobierno ha dispuesto a exigir el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para los viajeros que provienen de Colombia, de Brasil, de Perú y Bolivia. En todo caso, ¿qué podemos decir de la fiebre amarilla? Que bueno, la verdad es que no la teníamos en el radar tampoco. De hecho, no es una vacuna que uno se coloque, al menos que tenga que ir a la Amazonía o cuando se viaja pues a Brasil, etcétera. Pero ¿qué podemos decir de esto que también es preocupante, que felizmente no ha llegado a zonas urbanas, acá a Pichincha, por ejemplo? Pero ¿qué pasaría si es que la fiebre amarilla se llega a bueno, a dispersar por estas otras zonas? ¿Cómo se contagia la fiebre amarilla? ¿Cómo prevenirla? ¿Y qué debemos saber sobre esto, doctora? Sí. La fiebre amarilla es una enfermedad causada por un virus, ¿no? Ortoflavivirus. Flavi es el agente causal y es una enfermedad de transmisión vectorial, es decir, se transmite a través de la picadura de mosquitos, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué regiones tienen el mosquito. Aquí la clave es la vigilancia, ¿sí? En regiones donde existe el vector, tenemos que estar pendientes, ¿ya? Entonces, entre más vigilancia se haga y esa vigilancia sea una vigilancia de calidad, nosotros podemos estar más atentos. Aquí lo importante son las medidas de prevención también, ¿no? Fiebre amarilla cuenta con una vacuna. Esta es una vacuna viva atenuada y da una inmunidad de por vida. Dentro del esquema nacional de vacunación se encuentra ya al año de edad. Entonces se coloca fiebre amarilla con triple viral, sarampión, rubiola y paperas. Entonces, independientemente, es una vacuna de por vida. Entonces, principalmente la vacunación, comprender que el Ecuador es viajero, ¿sí? Y entonces que a veces pensamos que necesitamos vacunas para salir del país, pero muchas veces queremos conocer nuestro país, entonces viajamos, ¿no? De la sierra a la costa, al oriente. Actualmente tenemos precisamente en zonas limítrofes, ¿no? En zonas limítrofes con el Perú. Em, y pues hay que reconocer que los sistemas de vigilancia se vieron debilitados por COVID. Muchos programas nos concentramos solo en eso, prácticamente paramos. Entonces, muchos programas de salud pública, que tenían muy buena acogida, muy buen seguimiento, lamentablemente tuvieron que ir parando y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Enfermedades reemergentes y prevenibles por vacunación. No solo esto, ¿no? A nivel regional tenemos un problema también con sarampión, no a nivel local, pero sí a nivel de las Américas, ¿no? Estados Unidos, México, Argentina, Canadá han reportado casos de sarampión. Entonces, yo como siempre les diré, nosotros ya veíamos esto en el 2020, aparte de lo que estábamos peleando con COVID, veíamos en el futuro esta posibilidad que se está haciendo tangible. Y para ello, lo principal son medidas de higiene y mantener nuestro estado de vacunación. No creamos que porque estamos en el país no nos va a suceder una enfermedad tropical para la cual existe vacuna. Y aquí comprender, ¿no? Solo el 15% de los casos van a llegar hasta la enfermedad grave, pero no queremos llegar a esa enfermedad grave en la que ya prácticamente hay insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Entonces, invitarlos a vacunarse, no omitir estas vacunas y mantener sus carnets al día, no pensar que solo necesitamos vacunación de fiebre amarilla para salir del país. Si somos personas que viajamos, estamos en contacto con vectores y comprender que somos parte de un ecosistema. No somos la punta del iceberg, los seres humanos, entonces somos parte de un ecosistema y ese ecosistema se debe llevar de una manera amigable.
Una importante recomendación finalmente, doctora, porque se nos acaba el tiempo, pero lo que pasa en Taisha, la muerte de estos 8 niños que ahora ya sabemos que es por leptospirosis, es una tercera alerta de salud que ha encendido las alarmas en el Ecuador. ¿Qué nos puede comentar sobre la leptospirosis y cómo se contrae bueno, de lo que está pasando en Taisha, que entiendo son zonas muy remotas de nuestro país, con condiciones de agua que no es segura, pero ¿qué nos puede comentar sobre eso, doctora? La leptospirosis también es una enfermedad bacteriana, entonces justo ahorita estamos en tosferina y leptospira, enfermedades bacterianas y fiebre amarilla, una enfermedad viral. La leptospirosis, como usted bien comenta, es una enfermedad que se presenta sobre todo por agua insalubre, ¿ya? Agua y suelos insalubres. Y cuando nos referimos a insalubres, nos referimos a deficiencia de agua potable, deficiencia de alcantarillado, ya que de alguna u otra manera, a través de los reservorios, que son sobre todo roedores, perros inclusive, llega la bacteria hasta el agua a través de la orina. Entonces, sí, Taisha creo que le faltan muchos acápites y características para poder cerrar la conclusión de las muertes. No podemos omitir el ambiente, ¿sí? En la triada de las enfermedades infecciosas tenemos agente patológico, agente infeccioso, el huésped del ser humano, porque precisamente, ¿quiénes son? Niños, ¿no? Niños seguramente desnutridos, y esto es triste, y el ambiente. Entonces, hay que apegarnos a los datos, creo que nos faltan datos para concluir. Finalmente, la leptospirosis es una enfermedad que llega a ser mortal en menos del 10%, entonces sí es algo que llama la atención. Tal vez se nos están escapando otros casos que pueden tener infecciones subclínicas o no tan graves y los niños de Taisha solo son la punta del iceberg. Así es. Entonces, esto nos debe hacer pensar de, en nuestras medidas de salubridad, en nuestras medidas de higiene con los pueblos lejanos, la necesidad del agua potable, alcantarillado y finalmente decirle a la población que tenemos que hervir el agua y tenemos que tener medidas higiénicas de alimentación, ¿sí? Eso es lo básico con leptospirosis. Sí tiene tratamiento antibiótico, entonces esperemos, ¿no? A ver qué más se encuentra en la región. Bueno, esperemos no tener más alertas epidemiológicas, más alertas de estas enfermedades. Qué triste realmente hablar de esto, que en principio pues se tenía controlado, pero vuelven a saltar estas emergencias. Yo quiero agradecerle a la doctora Ángeles Costa Michuy, pediatra especialista en infectología pediátrica. Hemos hablado sobre la tosferina ampliamente, pero también de estas dos alertas de la fiebre amarilla que está contenida en la Amazonía, según el Ministerio de Salud, y esta situación de Taisha también con los 8 niños fallecidos que nos duelen al Ecuador por tema de leptospirosis. Gracias, doctora, por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad.